Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Empezamos en las clases anteriores a revisar lo que corresponde a las articulaciones. ¿Sí? Vamos a dar un breve repaso entre lo que ya hemos revisado y vamos a continuar viendo tipos y ejemplos de las diferentes clasificaciones de articulaciones. Entonces, una articulación vamos a definirla como un conjunto de elementos o tejidos, ya sean óseos, elásticos, cartilaginosos, ¿sí?, que permiten la unión entre dos o más huesos, ¿sí? Una articulación puede estar compuesta por más de dos huesos, como por ejemplo en la articulación tibio-peroneo-astragalina, o sea, la articulación del tobillo, que están involucrados tres huesos ahí, o las articulaciones del tarso o del carpo, en la cual pues, se pueden involucrar más de tres huesos inclusive. Luego los podemos clasificar. Vamos a utilizar para este repaso o la clasificación un poco más simple, que las vamos a clasificar en tres tipos: en las inmóviles o sin artrosis, semimóviles o anfiartrosis, y móviles o sinoviales o diartrosis. ¿Sí? Ya sea que aprendan la clasificación simplemente porque son móviles, semimóviles o inmóviles, o la otra con los prefijos sin, anfi o dia, ¿sí? Artrosis, articulación. Entonces, sin artrosis, sin movimiento. Diartrosis, que tiene mucho movimiento, ¿sí? Repasando, las sinartrosis o articulaciones inmóviles están constituidas por dos tipos óseos, dos extremos óseos, por así decirlo. En algunos casos, no siempre son dos nada más, ¿sí? Aparte van a estar unidos por un tipo de tejido que une a los dos elementos, que pues va a mantener la rigidez. Es un elemento no muy elástico, es fibroso o es más hueso, ¿sí? Pero el asunto es de que no va a permitirle movimiento al punto donde se unen los dos huesos. Este tipo de articulaciones las vamos a encontrar en varios lugares. Una en el cráneo y la cara son las más comunes y las que podemos ver en el adulto. Y en los huesos largos en crecimiento podemos ver algunas de estas situaciones, pero específicamente en los que se encuentran en crecimiento, sí, no en todos. Entonces, por ejemplo, las sinartrosis van a constituirnos el punto donde se produce el crecimiento óseo, o donde finaliza el crecimiento óseo, ¿sí? Miren, por ejemplo, la definición anterior decía que eran lugares donde encontrábamos dos huesos unidos. Por ejemplo, en esta imagen del occipital encontramos el occipital unido a otros dos huesos que son los parietales. Entonces no es de dos piezas, sino de tres. De hecho, tenemos un cuarto. Este hueso que vemos aquí, se los mencioné cuando vimos el cráneo. No es el occipital, tampoco son los parietales, es una porción de la escama del occipital, pero que no se ha fusionado completamente con el occipital, tiene una sutura nada más. Se le conoce como hueso epactal, ¿sí? Y este hueso epactal, al menos en esta foto, tiene tres puntos de unión. 1, 2, 3 puntos de unión. Entonces, en este lugar tenemos una articulación entre 4 placas de hueso en el cráneo. Sí. Ahora, el tejido que va a estar entre los huesos en una sinartrosis se puede dividir en dos cosas o en dos formas: en la sinfibrosis o en la sinartrosis sin fibrosis dentada. Sí. Cuando es una sinfibrosis, el tejido que se encuentra en las suturas es fibroso, ¿sí? Y ahí se pueden denominar suturas. Se van a clasificar a su vez, va a tener aparte otras clasificaciones, las vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí?, según los bordes de unión. Entonces tenemos, por ejemplo, las dentadas, como por ejemplo aquí la interparietal, ¿sí?, que pues se ve un poquito borrosa, pero es con dientes de sierra que se corresponden unos con otros, y entre ellos encontramos a la vez otros huesecillos que son los huesos wormianos. Aquí también en la frontal con los parietales también está dentada, ¿sí? Entonces el primer tipo es la que acabo de mencionar, la sinartrosis sin fibrosis dentada.
en la cual vamos a encontrar pues bordes de las superficies articulares, van a tener dientes, por así decirlo, o al menos va a tener una forma aserrada como en dientes de sierra, como en el caso de las articulaciones que hay entre el frontal y los parietales, entre los parietales y entre los parietales y el occipital. Todos son ejemplos de articulaciones dentadas o sinartrosis sin fibrosis dentada. Luego tenemos la sinartrosis sin fibrosis escamosa, ¿sí? En la cual los bordes están en bisel. Ya la vimos anteriormente como una sinartrosis biselada, ¿sí? Como la que encontramos en la articulación del temporal. Aquí, si prestamos algo de atención al dibujo, pues resulta que este borde del temporal pareciera que estuviera sobrepuesto al parietal, no precisamente como los dientes de sierra que están aquí arriba. Sí, esto es porque, como les dije anteriormente, pues tienen un borde de bisel, tienen una de las placas de hueso más larga y otra más corta. Y en medio, el diploide que se encuentra en medio se encuentra en forma oblicua. Entonces, esto es correspondiente por arriba. Vamos a hacerlo más pequeño. Es correspondiente por arriba, encontramos el otro hueso en la forma opuesta para formar el bisel. Luego tenemos la sinartrosis sin fibrosis armónica. Igual es inmóvil, pero en esta los bordes articulares son rugosos, no están dentados y nos permiten una articulación, o se vería casi como una línea recta sin accidentes, como por ejemplo en la articulación entre los huesos propios de la nariz. Estos dos son los huesos propios de la nariz. Sí. Si se fijan, el punto de articulación en el centro, la línea media, es prácticamente una línea recta, no como esta dibujada. Es prácticamente una línea recta, ¿sí? Y casi no se le notan accidentes. Ejemplos de este tipo de articulación: tenemos la articulación nasonasal, o sea, entre los huesos propios de la nariz, entre ellos la del medio, la nasomaxilar, la que es la articulación entre los huesos propios de la nariz y los maxilares que están aquí abajo, y la nasounguial o unguimaxilar. Otro tipo de articulación es la sinartrosis sin fibrosis esquindelesis, que como ya había mencionado con anterioridad, pues es la articulación que existe de forma que uno de los huesos tiene forma de pico y otro tiene forma de horquilla, ¿sí? O podemos decir que es cuando uno de los bordes de la articulación entra en el otro hueso que está ranurado. Un ejemplo, lo vimos la vez anterior, era la articulación que existe entre el vómer, que en el vómer lo vamos a ver como una forma de V, que es la horquilla o es la ranura, y el esfenoides, vamos a poner en verde, tiene un pico que se corresponde, entonces se articula de esa forma y va a estar unido por tejido fibroso y es una articulación no móvil. Y luego tenemos la sinartrosis sin fibrosis de tipo gonfosis, ¿sí? Es cuando un hueso se articula en otro a través de una cavidad, ¿sí? Como por ejemplo tenemos a los dientes. En este caso, en esta imagen lo observamos un corte. Tenemos una vista antero-posterior, delante hacia atrás, en la cual lo que observamos es, aquí en verde tenemos al diente y en morado tenemos a la cavidad. Sí. La cavidad pues, es el alveolo dentario y la raíz del diente es la prolongación que entra en esa cavidad, ¿sí? Entonces, pues las articulaciones que nos sirven de ejemplo para esto, pues son las articulaciones dentoalveolares, o sea, donde se articulan los dientes con los alvéolos dentarios. A continuación tenemos las sincondrosis, que son articulaciones igual sin movimiento, pero en ellas vamos a encontrar no tejido fibroso, sino tejido cartilaginoso. Como ejemplo, aquí en la imagen nos ponen la articulación entre el esfenoides y el occipital. Estas solamente las vamos a ver en sujetos jóvenes o en crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, pues si vemos un cráneo de un paciente joven de unos 14 años, por ejemplo, podríamos ver esta sincondrosis en el cráneo. Pero si por el contrario vemos un cráneo de un adulto ya de, no sé, 50, 60 años, no vamos a encontrar esta sincondrosis. Vamos a encontrar que los esfenoides y el occipital están prácticamente fusionados en este punto.
Igual en los huesos largos, como son el húmero, el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, vamos a encontrar que en el punto donde se une la diáfisis con las epífisis existe un cartílago. Este lugar se llama metáfisis y ese cartílago se va a llamar cartílago de crecimiento. Y su función pues es darle crecimiento longitudinal a los huesos largos. ¿Bien? Pues como dice la diapositiva, en los sujetos adultos esas sinartrosis, o sea, la sinartrosis sin condrosis, se osifican y se acaban nombrando sinostosis. ¿Sí? Son puntos en donde ahora hay hueso, no hay ni tejido fibroso ni tejido cartilaginoso, simplemente hay más hueso y no se nota que hubiera en ese momento algún tipo de unión o algo en ese lugar. ¿Sí? Quedan completamente fusionados. El siguiente grupo de articulaciones son las semimóviles o anfiartrosis. ¿Sí? Recuerden, las anteriores eran sinartrosis y estas son las anfiartrosis. Sinartrosis teníamos tres tipos: las sincondrosis, las sinartrosis, sincondrosis, sin fibrosis y sinostosis. Luego tenemos estas articulaciones semimóviles que son las anfiartrosis, que nos permiten movimientos leves. ¿Sí? Tenemos dos tipos, la sínfisis y la sindesmosis. Todo esto ya lo vimos, esto es solamente un repaso. En la sínfisis encontramos que los dos extremos van a estar unidos por un disco de tejido fibrocartilaginoso que le va a permitir un movimiento limitado. En algunos casos un movimiento solamente para situaciones especiales, como en el caso de la sínfisis del pubis. La sindesmosis, en esta por otro lado tenemos dos piezas óseas que van a ser mantenidas en su posición por un ligamento interóseo tipo fibroso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una tibia y un peroné. La sínfisis vendría a ser este tejido que está aquí y además un ligamento que se encuentra aquí, que abraza a ambos huesos para mantener este espacio que hay de un maleolo a otro cerrado, y ahí se va a articular el astrágalo y le va a permitir movimientos de flexión y extensión. Por otro lado, las más extensas que tenemos son las articulaciones móviles, las sinoviales o diartrosis. La diferencia con las anteriores, o sea, con las semimóviles o anfiartrosis, es la presencia de un tejido especial que se llama membrana sinovial, y esto va a ayudarnos o a recubrir un espacio que es la cavidad articular que se encuentra entre ambos extremos óseos. Aquí pues vemos dos ejemplos. En este caso de ejemplo es la articulación humeral en ambos lados vista de dos formas, ¿sí? Pero alcanzamos a reconocer primero la cavidad, luego lo que tienen por fuera son una serie de ligamentos que forman la cápsula articular, y por dentro la capa más interna, la que está en contacto con las dos superficies, es la sinovial. Ahora, lo de artrosis viene de dia, separación, y artrón, articulación. O sea que esta es una articulación, pero sin embargo los elementos están separados por alguna cosa. Son las más numerosas que encontramos en todo el organismo, ¿sí? Son las que encontramos prácticamente en todas partes. Como característica, tienen según el tipo de articulación de la diartrosis, van a tener un amplio rango de movimiento. Son las más móviles y tienen un muy amplio rango de movimiento, ¿sí? Ahora, los elementos que nos van a conformar una diartrosis típica, vamos a empezar por mencionar los extremos óseos o superficies articulares, o sea, lo que forma parte de la articulación. Tienen diversas formas, por eso hay diversos tipos de diartrosis. Van a estar cubiertos por cartílago articular, que es un cartílago hialino no fibroso, un poquito lábil, es bastante frágil, y la cantidad de este cartílago pues, va a depender de la superficie articular, ¿sí? No posee ningún tipo de inervación o irrigación propia, se va a irrigar por la sangre que le llegue al hueso que está por debajo. Entonces por aquí terminaríamos la clase el día de hoy. Continuaremos mañana con las articulaciones.